hoy en día ya se está estudiando esto de los hongos. De Silicon Valley. Claro. Y ellos potencian el rendimiento con una alimentación adecuada, con deporte, con ayuno, pero ahora sobre todo con microdosis de psilocibina. ¿Lo digo bien? Sí, se han ido haciendo investigaciones. Hay varios países que ya está legalizado, aquí en España no. Estas microdosis lo que generan es mayor conexiones cerebrales, que hace generar mayor perspectiva, mayor conciencia, mayor conexión con uno mismo, mayor bienestar emocional, físico, que aumenta la creatividad, la memoria, la concentración, la atención. Nuevas habilidades se pueden desarrollar gracias a esto. A ver, no es magia, ¿no? Hay que hacer un trabajo interno también. Si hay emociones, por ejemplo, que estén ahí estancadas en tu cuerpo, van a salir a la luz para que las veas, para que aprendas. Entonces no es solo, bueno, se puede utilizar, ¿no?, a nivel empresarial como creativo, es muy útil, pero también a nivel sanación, más profunda, emocional, física. Yo le llamo medicina natural integral. Integro lo que es la medicina más científica con la medicina ancestral proveniente de la naturaleza, y ahí se incluye la alimentación, la nutrición, los suplementos si es necesario. Hoy en día hay tanto déficit a nivel nutricional porque no nos estamos alimentando muy bien como sociedad. Entonces ahí entra la suplementación a dar ese soporte. ¿Y el ayuno, que está tan de moda ahora, qué opinas de él? Y el ayuno está muy bueno, realmente. ¿Tiene de verdad esta capacidad regenerativa, crees? Sí. Ayuda muchísimo en muchas enfermedades, en desequilibrios o simplemente a equilibrar el cuerpo, a limpiar, porque venimos consumiendo demasiado alimento que a veces no necesitamos. No es necesario comer cada 3 horas, como quizás antes la nutrición nos decía, no, acá dependen otros factores, hay que individualizar a la persona y depende de la actividad que haga, depende de la nutrición, o sea, su estado físico, mental, emocional, los objetivos que tenga de vida. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos a Macarena, doctora, pero no es una doctora convencional. Como ya sabéis, nos gusta mucho indagar en varios temas y creo que hoy vamos a darle un giro a lo que es el mundo nutricional. Así que con nosotros tenemos a Macarena. Macarena, encantada. Hola, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Hoy estamos en su estudio. Gracias por venir aquí. No, gracias a ti por invitarnos y sobre todo, como empiezo cada podcast, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Explícanos. Bien, bueno, yo soy Macarena Salas, como bien dijiste. Yo nací en Argentina y estudié la profesión de médica. Me recibí allá en Argentina y luego, bueno, me dio curiosidad viajar, experimentar nuevas cosas. Y me vine aquí a España y en ese experimentar y autodescubrirme también, ¿no? Porque también tengo 31 años, me recibí muy de pequeña también y comencé en este descubrimiento de, bueno, a ver qué hago luego de haberme recibido, qué hago con esta formación. Era como que la medicina no me terminaba de convencer. ¿Por qué? En su totalidad. Porque yo no me sentía cómoda experimentando el trabajar como médica, el ir a los hospitales, trabajar 12 horas, era como muy desgastante para mi persona y además veía mucho sufrimiento y una medicina limitada. ¿Y de pequeña ya tenías esta vocación? ¿Tú querías ser médica o surgió? Yo siempre dije, bueno, quiero ayudar a las personas. Era como que tenían claro eso, pero no sabía bien cómo. Antes de estudiar medicina pensé en psicología. Me gustaba mucho también todo lo relacionado a la mente. Pero tenía como un abanico muy amplio. También tengo historia de médicos en mi familia. Entonces como que bueno, me tiré ahí a esa carrera y me gustó mucho. Me gustaba mucho el funcionamiento del cuerpo humano. Todo lo cerebral, neurológico, me interesaba mucho toda la carrera en sí. Pero luego la parte más de ejercer la medicina es lo que no me convencía. Todo lo que era biología me interesaba mucho. Entonces, en este autodescubrimiento y ver yo cómo me sentía cómoda trabajando, porque siempre soy acuario, siempre fui un poco revolucionaria, y claro, era como que mi pensamiento era, yo no me siento cómoda, ¿cómo puedo brindar un servicio a un otro si yo no me siento cómoda o lo que estoy haciendo no me convence del todo? Entonces, en esa curiosidad interna empecé a cuestionarme un montón de cosas. Perdona que te interrumpa. Sí. Es decir, tú decides estudiar medicina, la carrera te gusta, ¿no? Entiendo que la pasas fácil, ¿no? Porque es una carrera dura, es compleja, ¿no? Sí, pero compleja. Te gusta, la terminas, ¿no? Sí, exacto. Y entiendo que haces unas prácticas. Claro. Y en las prácticas tú empiezas a ver que eso no te gusta mucho. Claro. ¿no? Que es muy mecánico, ¿no? Que no es lo que
me imagino, ¿no? Que Claro, sí, como que faltaba algo más. Era como que igual se podía ayudar a las personas, pero no era muy profundo. Las prácticas se hacen durante toda la carrera, pero aún más el último año. Y claro, era muy sacrificado y a la vez a las personas no se las ayudaba del todo. Y era como que ahí me daba curiosidad de que algo me está faltando. Entonces, bueno, empecé este autodescubrimiento, me vine aquí a España. Al salir de mi zona de confort, fui conociendo otras cosas nuevas y fui conectando con nuevas formas de medicina, que en realidad no son nuevas. O sea, hay nuevas y otras ancestrales o tradicionales, como la medicina esto más, o el chamanismo, las medicinas naturales, que han estado toda la vida, ¿no? Y cuando de Argentina a España, Sí. la sanidad es similar, muy diferente, porque viniste a España, ¿no? Probaste, me imagino que Claro. fue la misma sensación, ¿no? Sí, Muy mecánico, sí, sí, ¿no? Sí, es muy similar. Allí en Argentina es gratuito, aquí también para los que son de aquí también. Es muy parecido, solo que en Argentina está como más peor, está peor realmente Peor la que aquí. sanidad. El servicio humano, digamos, del médico lo veo más cercano, más amoroso con los pacientes, pero en cuanto a recursos, a economía, está peor. Entonces eso se siente, está colapsado. Y te empiezas a interesar por otra rama más, por decirlo de alguna manera, mística de lo que Sí, sí, exacto. Me doy cuenta de que somos más que un cuerpo físico y que, claro, esto no lo contempla la medicina convencional. Contempla solo el cuerpo físico, no va a lo profundo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar sanación si no vamos a la raíz del problema, que puede estar a nivel mental, emocional o energética, espiritual? Entonces, ahí me doy cuenta de que, claro, la medicina convencional está muy bien, pero se queda limitada, ¿no? Porque solo ve una parte y solo se enfoca en lo científico, no ve más allá de esto, como por ejemplo la intuición o el conocimiento que puede tener una persona de su propio cuerpo, que esto se trabaja, ¿no? Se conecta con esta intuición, con esta capacidad innata del ser humano, que hemos ido perdiendo estas capacidades de desarrollo que son naturales y que tenemos un montón realmente. Entonces... que leí un libro súper curioso sobre la luz, pero hablaba muchísimo de la intuición, ¿no? Y que la intuición, bueno, que desde muy pequeñito parece como que te la borran de alguna manera, ¿no? Como si no tuviera lógica, ¿no? Porque tu cuerpo de alguna manera te manda una señal, no sabes cuál es, pero claro, si no la entrenas, la pierdes, ¿no? Y ahí esas señales como que se desvanecen, ¿no? Desaparecen. Pero yo creo que el cuerpo realmente, yo creo que es capaz de darte señales, ¿no? Claro. Bueno, y la mente crees que influye mucho en la sanación, ¿no? 100%. 100%, ¿no? Bueno, 100%. explica un poco. Bueno, me interesa esto que dices porque no solo que hay varios condicionamientos o limitaciones que podemos ir adquiriendo del entorno, ya sea las creencias limitantes, por ejemplo, de nuestra familia, que pueden ir haciendo que ciertas capacidades del ser humano se vayan perdiendo porque se limita, ¿no? Es como si tú tienes una computadora y a tu computadora le pones 10 programas y puedes ponerle 30, puedes ponerle 50 programas, pero si no la programas para eso, no, te quedas toda la vida con esos programas, ¿no? Entonces, esto hace que no puedas conectar con tu verdadero potencial y además otras cosas que pueden limitar la alimentación o ciertos hábitos, que esto es fundamental, y también la medicina convencional como que no abarca, ¿no? Ciertos aristas de qué nutrición estás llevando, cómo está tu cuerpo, cómo está tu salud integral, ¿no? Se enfoca más en ciertos puntos, en el síntoma, en tratar el síntoma, en vez de tener en cuenta otras aristas que son súper importantes. O prevenirlo, ¿no? De alguna manera. Claro, exacto. A mí me gusta mucho lo que es la medicina preventiva, por ejemplo, a través de suplementos o de ciertos hongos o plantas medicinales, se busca prevenir antioxidantes, por ejemplo, la toma de antioxidantes o de vitaminas, minerales, o simplemente llevar una buena alimentación o ejercicio físico. Es medicina preventiva para evitar lo que es un problema físico.
Personalmente no soy experto ni mucho menos en esto. Siempre me ha interesado mucho la nutrición, pero claro, creo que creo que nos estamos haciendo muy tolerantes al medicamento. Yo intento no tomarlos, ¿no? Pero bueno, hay medicamentos genéricos, ¿no? Que todo el mundo los consume prácticamente a diario, ¿no? Que tampoco lo entiendo. Yo creo que es al final lo que has dicho, ¿no? Estamos más pendientes del síntoma, poder detenerlo o medicarnos, pero no de prevenir sobre él. Y has hablado de la alimentación. Claro, yo creo que el azúcar y el hidrato de carbono es un tema peculiar, ¿no? Porque parece que años atrás se empezó a potenciar, sobre todo, bueno, el consumo de azúcar está claro que para mí es una pandemia el azúcar, pero luego también está el hidrato de carbono. Y el hidrato de carbono creo que es necesario, pero en exceso creo que te hace perder facultades, incluso mentales. Estás muy lento, ¿no? Sí. No, súper. Influye 100%. Como está tu intestino, está tu cerebro. Y, por ejemplo, los hidratos de carbono más refinados o el azúcar influye al 100% en tu salud intestinal. Y, claro, hay tremendos desequilibrios hoy en día con el intestino que no nos damos cuenta de que esto influye a nuestra forma de pensar, a nuestras emociones, a nuestras reacciones, claridad, memoria, concentración. Yo, por ejemplo, brindo detox, que son programas depurativos. Justo te hice una infusión depurativa también para que la pruebes. Tiene buena pinta. Sí, que es increíble cómo las personas a la semana, 10 días, empiezan ya a notar, de hecho esto, a la semana, ahora estoy haciendo un detox y increíble, un mensaje de uno de los chicos fue, me siento mejor que nunca a nivel física, mental, emocional, o sea, literalmente al limpiar tu cuerpo de todas estas sustancias y estas toxinas también que vamos adquiriendo con la alimentación o los hábitos, o con los fármacos también. En los fármacos también ponen metales pesados que van alterando nuestro sistema o intoxicando nuestro hígado o nuestro cerebro también. Entonces todo esto hace que perdamos ciertas capacidades que son básicas, funcionales, y que estemos con síntomas como fatiga, falta de claridad mental, cansancio, dolores o inflamación o migrañas, todas cosas muy frecuentes que están hoy en día muy en auge. Yo no soy contrario de la medicina convencional, ¿no? La actual, ni mucho menos, para que no me tachen de radical, pero sí que es verdad que creo que la deberíamos usar en casos no extremos, pero similares a lo extremo. Es decir, no puedo lidiar con esto y creo que sería mucho más efectiva, ¿no? Porque medicamentos genéricos. Mira, en África leí no sé si era un libro o un artículo, que en África al medicamento genérico, que no diré el nombre de aquí, le llaman un nombre como de una bomba, ¿vale? Porque al final ellos no tienen medicación ahí. Y claro, cuando toman eso, el efecto que les hace es brutal, es una barbaridad. Claro, aquí lo están tomando a diario. Yo no tomo, personalmente intento no medicarme nunca y casi no me resfrío, pero me curo igual. Así que tampoco... Claro, hay que también... El síntoma viene a mostrarle algo al cuerpo. No es solo, bueno, me pasó esto porque tuve mala suerte o porque me enfermé por... Es como que yo veo más allá del síntoma. La manifestación física del cuerpo se está expresando algo a nivel más mental o emocional o estrés o sobrecarga. Hay que indagar ahí qué está pasando, y lo que invita al cuerpo también es al descanso. Cosas que hoy en día la gente no se toma tiempo para descansar. Estamos en hiperactividad, hiperproductividad, muy desconectados de nuestra naturaleza, que es la misma naturaleza que está a nuestro alrededor. Entonces, eso ha hecho que, claro, vayamos y siempre queramos, bueno, me tomo un fármaco para seguir siendo productivo, para poder ir a trabajar, para poder hacer esto, que en cierta parte está bien, pero en exceso es el desequilibrio. Pero yo creo que eso también es una falta de persistencia. Porque ahora la gente va mucho a lo inmediato. No puede planear algo un poquito a largo plazo, ¿no? De decir, venga, voy a alimentarme bien para a largo plazo. Tal cual. ¿no? O voy a intentar tomar este tipo de suplemento natural para eliminar esta sensación o este malestar, ¿no? Y es medicación al momento, ¿no? Como series inmediatas, todo, pues, redes sociales, ¿no? Estamos yendo a eso. Estamos difundiendo red social, pero bueno, al final es un formato un poco más más extenso, hay que usarlas también a favor del bienestar común. Claro, pero creo que va a la inmediatez, ¿no? Me duele algo, pues me tomo algo directamente, y creo que no va por ahí. Creo que la gente pues debería centrarse un poquito y hacer un poco un plan nutricional. Claro. Y ahora nos hemos liado un poco de tema. Es decir, tú empiezas
Y decides que la medicina convencional, ¿no? Otra tradición, bueno, actual, por decirlo de alguna manera, no te convence. Por lo que sea. Y tú empiezas a indagar en lo que es la medicina ancestral, ¿no? Porque la medicina ancestral se entiende por la medicina que utilizaba los recursos que estaban a su alrededor o los recursos que le provenía la tierra, ¿no? Por decirlo de algún modo, y con eso pues hacía las formulaciones o tomaba pues los suplementos naturales necesarios para medicarse, ¿no? Claro. Sí, todo empieza un día que voy a la casa de mi abuela, que de uno de los viajes que vine de España a Argentina, me encuentro con un libro de medicina natural del 1940, que lo tengo aquí, y abro en una página y hablaba de libro de medicina natural. Del 40. Del 1940. Claro, mi abuela no era médica, no sabíamos cómo llegó este libro allí, pero fue totalmente una señal, ¿no? Y claro, cuando lo empiezo a abrir, habla todo de plantas medicinales, de cómo hacer curaciones para el cuerpo, todo relacionado a las medicinas naturales, o sea, plantas medicinales, hongos medicinales. Entonces, cuando empiezo a ver todo esto, me resonaba un montón. Y era como, claro, si realmente nosotros somos seres humanos, formamos parte de la naturaleza. O sea, tanto como las plantas, los hongos, los animales. Entonces, ¿quieres verlo? Son 2 tomos y allí fue cuando dije, como que me cayeron fichas que nadie me había hablado de este poder, ¿no? De hecho, los fármacos se empiezan sintetizando gracias a las plantas. Se obtienen extractos de planta que luego los llegan a fármacos. Empezaron así a realizarlos. Es que en el fármaco, bueno, te fías, ¿no? De lo que hay, un poco, ¿no? Porque y sí, porque te fías de lo científico. Lo que también ha pasado es que nos han hecho esto, creer como que lo único que es verdad es la ciencia y nos han ido desconectando de la naturaleza para un poco manipularnos. ¿Pero por qué crees eso, no? Porque si nos manipulan y nos quitan estas capacidades que hablábamos antes de conocernos a nosotros mismos, de conectar con nuestra glándula pineal que nos da la intuición y nos da el conocimiento y sabiduría que ya tenemos innata por ser seres humanos y nos conecta también a algo más superior, como el cosmos y otras conexiones. De esta forma ellos no nos pueden controlar porque el poder lo tenemos nosotros en vez de depositárselo al otro. Entonces el sistema un poco busca esto, el tener a las masas controladas y manipularlas. Es decir, tu reflexión es que al estar medicado o al no conocer, digamos, tu cuerpo o simplemente no preocuparte de él, ¿no? Porque al final es verdad que oye, te tiene que interesar porque en la dinámica actual no hay tiempo para nada, ¿no? No te da prácticamente tiempo ni de acompañar a los niños. Luego tienes que correr, tienes que llegar a un trabajo corriendo, no te da tiempo a alimentarte prácticamente, menos a pensar en suplementación natural, ¿no? Claro. Y luego, claro, te duele, no puedes hacer deporte, te duele y ¿qué haces? Pues te medicas automáticamente, ¿no? Aparte que debe ser un negocio, no lo es, tú crees que es un sistema más de control, ¿no? No poder pensar, ¿no? Un poquito con claridad y centrarte en ti mismo al final, ¿no? Claro. Y también disfrutar un poco de la naturaleza que nos rodea, porque al final estamos encerrados en cubículos, ¿no? Y tenemos un mundo exterior. Parece que nos vamos concentrando cada vez más la gente y dejamos zonas deshabitadas espectaculares, ¿no? Claro. Sí. A ver, yo creo que hay ciertos intereses del sistema, entonces les conviene un poco mantenernos bajo control de alguna forma. Entonces es también compromiso y responsabilidad de cada ser humano el comprometerse por su propio cuerpo y su salud y también buscar las formas que más le sirvan a esa persona de mantenerse saludable y activo y vital. Pero claro, hay mucho desconocimiento de otras alternativas que no son las que nos enseñan, ¿no? Que nos enseñan en las escuelas o en un sistema, por ejemplo, más convencional. Entonces, por ejemplo, un poco el rol que yo siento en mi vida es ser canal o comunicación de estas medicinas más naturales, más alineadas con el ser humano, que le pueden traer un poco más de calma, de paz en estos momentos y de bienestar. Pasa que no son, o sea, deberían ser las conocidas, pero que nos han ido como también ocultando.
Claro, pero ocultando, porque ¿qué consideras? Que con la alimentación actual pierdes facultades, ¿no? Claro, con el consumo de azúcares, exceso de alcohol, de harinas blancas, de procesados, ultraprocesados. Pues la pirámide alimenticia que nos enseñan es un disparate, ¿no? Sí. Yo cuando la miro no la Sí. entiendo muy bien, ¿no? Porque Claro. está basada en cereales y lácteos. Ahí voy en donde Claro. nos manipulan. Claro, pero yo pienso también que no es la adecuada, pero ¿por qué piensas que nos manipulan? Porque ¿qué es lo que hacen estos alimentos? Nos vuelven más lentos, menos perspicaces, mentalmente hablando, ¿eh? Claro. Ya no físico, lógicamente, físicamente la obesidad es un problema actual y el azúcar creo que es lo más adictivo que existe. Hay azúcar en todo, es que incluso Claro. estás consumiendo alimentos que tienen azúcar y tú no lo sabes, ¿no? Porque Sí, esa es tal otra. cual. Esa es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre educo a las personas que son mis consultantes o que hacen los detox a cómo elegir un buen alimento en el supermercado, porque hoy en día le ponen de todo a todos los productos y es importante también saber qué estamos introduciendo a nuestro cuerpo. O sea, cada alimento es medicina o es veneno. Entonces es también importante como, bueno, poner conciencia de qué forma nos estamos alimentando. Pero es muy complicado. Aquí, por ejemplo, para ir a adquirir alimentos que tú consideres óptimos, es complejo, ¿eh? Y a veces muy costoso también. Ahí tengo para decirte que no. Yo pregunto, ¿eh? Mira, yo ahora soy vegetariana. Antes consumía carnes y he experimentado ambas porque también yo cuando vivía en Argentina, yo de esto sí, siempre me gustó alimentarme bien, siempre fui una persona fitness, por así decir, y me hacía mis comidas proteicas, bajas en grasas, o después fui indagando mucho más, me gusta mucho lo que es la alimentación y la nutrición. Entonces he experimentado ambas. Realmente no es tan difícil, solo hay que saber. Por ejemplo, frutas y verduras no es tan caro. Legumbres, cereales integrales. Quizás lo caro es conseguir algo ecológico o cosas más elaboradas, por ejemplo, preparados de no sé, tofu ecológico o algunos preparados ya más que conllevan más, pero no hay tanta diferencia realmente en cuanto a precios. Solo también hay que tener la información de cómo alimentarse saludablemente. Y, por ejemplo, pero si eres un deportista o quieres generar o crear masa muscular, claro, solo con legumbres se complica un poco, ¿no? Porque el aporte proteico solo con tofu deberías tomarte cantidades ingentes prácticamente de y tofu, ¿no? Como cualquier deportista también está bien la suplementación de proteínas también. Claro. Mi pareja es deportista que levanta kilos, muchos kilos, y sí, también es vegetariano y realmente nunca tuvo problema en cuanto al músculo. De hecho, se ha sentido mejor que nunca alimentándose de esta forma, por eso la mantuvo. Es simplemente saber bien hacia dónde dirigir las proteínas. Es cambiar las proteínas animales por vegetales o saber bien cómo llegar a un buen número de proteínas diarias. Pero no parece complejo porque lo que habitualmente la gente sabe es lo tradicional. No, bueno, mejor una pechuga de pollo o pescados, carne, ¿no? Que es lo más fácil y la fuente más alta de proteínas. Pero también un exceso de esos alimentos a diario genera inflamación, genera otros desequilibrios. Entonces es como... No es complicado. Pero tú los sectorizas más o menos en dos ramas, ¿no? Una sería la medicina tradicional y la otra sería la alimentación, ¿no? Que tendrían que ir en paralelo, ¿no? Porque medicina la asocias a la suplementación también, ¿no? ¿O no? ¿Suplementación tú te refieres a, por ejemplo, vitaminas, minerales, todo esto? Sí. Bueno, suplementación para mí se complementa en todo. En las medicinas se tiene que complementar. Yo, por ejemplo, lo que yo hago es medicina integrativa, se le llama. Yo le llamo medicina natural integral, que en realidad es medicina consciente, le llamo, porque trabajo con diferentes herramientas. Todas mis herramientas son más provenientes de la naturaleza porque son plantas, hongos medicinales, la alimentación. No me detengo en solo alimentación vegetariana, o sea, incluyo todo, no pasa nada. Siempre voy a ir más hacia la alimentación basada en plantas, que es mayormente vegetariana. ¿Por qué? Porque los últimos estudios científicos son los que han demostrado que esta es la alimentación más saludable. Entonces, yo integro lo que es la medicina más científica con la medicina ancestral proveniente de la naturaleza, y ahí se incluye la alimentación, la nutrición, los suplementos si es necesario, porque a una persona, por ejemplo, vegetariana o vegana, es importante la suplementación con vitamina B12.
o tener en cuenta el hierro en algunos casos. Y si no lo puede adquirir desde la alimentación, ahí entra la suplementación. Entonces, o por ejemplo, personas mayores, la vitamina D o la vitamina C como antioxidante. Hoy en día hay tanto déficit a nivel nutricional porque no nos estamos alimentando muy bien como sociedad. Entonces ahí entra la suplementación a dar ese soporte. Pero no como, o sea, es como un soporte, un complemento. ¿Y el ayuno, que está tan de moda ahora, qué opinas de él? Y el ayuno está muy bueno, realmente. ¿Tiene de verdad esta capacidad regenerativa, crees? Sí. Ayuda muchísimo en muchas enfermedades, en desequilibrios o simplemente a equilibrar el cuerpo, a limpiarse, a generar sus propios mecanismos de limpieza, porque venimos consumiendo demasiado alimento que a veces no necesitamos. Hoy en día científicamente estoy hablando también, ¿no? De cómo se ha revisto esto de no es necesario comer cada 3 horas, como quizás antes la nutrición nos decía cada 3-4 horas hay que comer. No, acá dependen otros factores, hay que individualizar a la persona y depende de la actividad que haga, depende de la nutrición, o sea, su estado físico, mental, emocional, los objetivos que tenga de vida. Por ejemplo, personas que meditan o que tienen canalizadoras, por ejemplo, que tienen una conexión más sutil o tienen que tener un cuerpo más sutil, hacen más ayunos. O personas que hasta para tratamiento de cáncer, para tratamiento de muchísimos desequilibrios, el ayuno es increíble, los beneficios que trae. ¿Cuántas horas consideras que es ayuno? Hay diferentes tipos de ayunos. Tenemos los ayunos intermitentes, que son, por ejemplo, 14. Para comenzar, iría bien unas 14 horas de ayuno, pero se dice que se obtienen mayores beneficios a las 16-18 horas de ayuno y una ventana de 6-8 horas de ingesta sería. Lo que más se recomienda es evitar la cena y volver a comer al otro día a la mañana o mediodía. O sea, como última comida con la luz del día, o sea, al atardecer y luego hasta el otro día. Eso sería un ayuno intermitente. Eso es lo que más se recomienda, es lo más como equilibrado para cualquier persona que nunca ha hecho ayuno. Luego, personas más experimentadas pueden hacer ayuno de 24 horas, hay personas que hacen ayuno hasta de 3 días. Obviamente teniendo consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el consumo a veces de sales, de hidratación, bueno, dependiendo de la persona, lo que esté necesitando también. Y tú cuando empiezas con este tipo de medicina, ¿no? Haces pruebas, entiendo, ¿no? Porque coges el libro y te interesa. Claro. Y a partir de ahí empiezas a formarte, ¿no? Sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo investigas? Porque esto no está regulado. Bueno, creo que ahora han empezado con la medicina china tradicional, ¿no? Creo que hay universidades hay bastante regulación ya. Está lo que es la medicina integrativa. Pero está ya, ¿no? Sí, hay muchísimo. Hay docencia regulada y todo. De hecho, hoy en día ya se está estudiando esto de los hongos en microdosis. Ahora entrar ahí, porque de ahí de Silicon Valley sí que tengo bastantes preguntas, claro. ¿vale? Bueno, claro, ahí se empezó a surgir todo también gracias a las grandes empresas que empezaron a utilizarlo a los hongos. Ya hay científicos más independientes quizás también que han estado haciendo estudios y ya se empieza a abrir este campo más de la medicina alternativa, natural o holística también se le puede llamar. Claro, pero yo soy muy curioso y me gusta investigar y leo mucho. Y cuando leo, veo cosas que me interesan siempre, como esto, me interesa, luego lo leeré seguramente. Y claro, tú ves películas, ¿no? Y te hacen ver este tipo de medicina como algo místico, ¿no? Como de risa, ¿no? O no como es lo que te quieren hacer creer. Claro. Brujos, brujas, ¿no? Sí. Vikingos, valhalas, tal, que siempre me parece curioso, pero ves al chamán ahí con humo y pintado y tal, y la ceremonia, los sacrificios, ¿no? Como si fuera un primado negativo, ¿no? Es decir, que te lo ponen, ¿no? Para que tú lo consideres ya pues como algo falso automáticamente, ¿no? Lo ves, esto es del cine, ¿no? Como una parodia. Y luego te dan el otro tipo de medicina sintética. Pero luego te das cuenta, si investigas, que por ejemplo en núcleos muy potentes, ¿no? Donde se premia muchísimo la agilidad mental, ¿no? O la capacidad de pensar, como sería Silicon Valley, ellos siguen procesos totalmente diferentes a lo que promueven, ¿no? Es decir, ellos, incluso también leí que a sus hijos les prohíben tocar ningún dispositivo electrónico o móviles o tablets hasta que tienen, no me acuerdo, me puedo equivocar, 8 o 10 años, no lo sé, para que su
para que su desarrollo cognitivo sea otro. Y Claro. ellos potencian el rendimiento con una alimentación adecuada, con deporte, con ayuno, pero ahora sobre todo con microdosis de psilocibina. ¿Lo digo bien? Sí. Vale, pues psilocibina, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora he estado leyendo muchísimos artículos, ¿no? Que lo toman pues como un microdosis diarias, ¿no? Que eso les hace pues abrir un poco hemisferios diferentes. No sé Claro. si Sí, corrígeme sí, si me sí. equivoco, ¿no? Y con eso pues tienen una perspectiva totalmente diferente y como la tienen, pues rinden mucho más que el resto y pueden crear cosas diferentes a la mayoría, ¿no? Que están pues, Claro. muchísimo más dormidos, con tanto hidrato de carbono, Claro. series una tras otra, croissant y toda la historia esta, ¿no? Diaria. Bueno, la Es un información pu- es poder. Y ellos te ocultan la información, pero ellos la practican. Entonces, Por eso. por Pero- eso también la ocultan y la hacen creer como que es algo malo, como, ay, no. Te la ocultan a medias. Porque te Sí, la siempre enseñan. está ahí, claro. Te la ¿no? enseñan, pero te dicen, ah, no, pero eso es de. Claro. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, Porque, claro. es me muy apunto. interesante porque, bueno, hoy en día está en auge, pero claro, también estuvo, luego de la era de los hippies, ahí los honguitos le pusieron los, digamos, ay, ¿cómo se dice cuando los... Bueno, no los sacan más a la luz y empiezan a hablar mal, ¿no? De todo Sí, de bueno, todas estas asociaron medicinas. con una dinámica, ¿no? Como Claro, drogas, ¿no? Al claro, final, como sí. droga, exacto. Entonces lo ponen como algo negativo. ¿Por qué? Porque empiezan a ver todo el potencial que tiene esta medicina. Yo me refiero a medicinas como sobre todo las provenientes de la naturaleza. Para mí esas son las verdaderas medicinas. Y lo que se han ido descubriendo de los hongos, sobre todo estos del género psilocibe, se han ido haciendo investigaciones. Hay varios países que ya está legalizado, aquí en España no. Entonces, estas microdosis lo que generan es mayor conexiones cerebrales, o sea, entre neuronas se generan nuevas conexiones, se amplifican estas conexiones, lo que hace generar mayor perspectiva, mayor conciencia, mayor conexión con uno mismo, mayor bienestar emocional, físico. Porque este hongo lo que hace es muy parecido a un neurotransmisor que tenemos naturalmente, que es la serotonina. Y este neurotransmisor hoy en día está bastante en déficit porque el 80% se genera en el intestino. Y el intestino, al estar tan desequilibrado hoy en día, con todo lo que nos alimentábamos y nuestros hábitos, hay déficit, lo que genera desequilibrios emocionales, trastornos del sueño, falta de creatividad, falta de memoria, hasta trastornos sexuales. Tiene muchas funciones en todo el cuerpo humano. Entonces, al actuar, la molécula de la psilocibina es muy parecida a este neurotransmisor, actúa como tal. Y se ha descubierto esto, que genera nuevas conexiones en el cerebro, conecta nuevas áreas que antes quizás no tenían conexión, lo que aumenta la creatividad, la memoria, la concentración, la atención. Nuevas habilidades se pueden desarrollar gracias a esto. Te hace mantenerte enfocado. A ver, no es magia, ¿no? Porque como todo no es que te tomas y hay que hacer un trabajo interno también, porque además de esto también saca tus cositas a la luz. Lo que hace es activar también y generar mayor conciencia. Tenemos la mente inconsciente y consciente. Hay mucho a nivel inconsciente, entonces al ir expandiendo, ¿no? nuestro cerebro, nuestra mente, si hay emociones, por ejemplo, que estén ahí estancadas en tu cuerpo, van a salir a la luz para que las veas, para que aprendas. Entonces no es solo, bueno, se puede utilizar, ¿no? a nivel empresarial y como creativo es muy útil, pero también a nivel sanación más profunda, emocional, física, por todo esto que genera de sacar cosas que quizás no vemos normalmente. Pero eso sería un poco una dosis un poco más elevada, ¿no? Porque la microdosis creo que No. es imperceptible, ¿no? Tú creo que Claro, no la exacto. notas, rindes un poquito más, ¿no? Pero Exacto, no la pero notas. sí, con microdosis se puede lograr todo el potencial que tiene esta medicina. Porque aunque tú no vayas cambiando, no tiene efecto psicodélico, no tiene efecto en la alteración de la conciencia, eso es lo que se busca, una dosis mínima que no te afecte en tu vida diaria, que puedas ir a trabajar, que puedas ir con tus actividades habituales. Pero sutilmente sí va a sacar a la luz ciertas cosas para que tú las veas, para que tú aprendas, para que tú tomes conciencia de eso que está allí en tu cuerpo o en tu mente. Pero tú tienes más claridad, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y eso es... ¿Tienes una programación o es
digamos, eterno, por decirlo de alguna manera, o es simplemente un plan mensual o trimestral, semestral, no lo sé, claro, con subidas y bajadas, o es una ingesta ya que va a formar parte de tu vida cotidiana. No, eso se hace esto? como protocolos que duran entre 2 meses y 3 meses, depende de la persona y lo que se quiera enfocar. Vale. Como te digo, sí. Pregunta del millón. Y luego, cuando lo dejas de tomar, tu rendimiento vuelve a ser el de antes, ¿no? No, porque genera neuroplasticidad también, se ha descubierto científicamente. Vale. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender de las experiencias que vamos generando en nuestra vida diaria. Entonces, es como que tú tomas esa capacidad de aprendí a hacer esto o logré esta capacidad o tomé esta conciencia y luego no te la olvidas. Tiene Como que carácter ya queda esa evolutivo. Exacto. Evolucionas un poquito con eso y ya te quedas ahí, no vuelves atrás. No es que la sustancia te haga... Exactamente. ¿no? La sustancia te desinhibe de alguna manera y luego eso ya forma parte un poco de tu día a día o tu manera de percibir las cosas. Exacto, ¿no? sí. Vale. Obviamente que mientras estás bajo este tratamiento o este protocolo, estás mucho más, digamos, propenso a esta expansión de la conciencia. Luego, no es que... O sea, te mantienes muy bien. Yo he visto cómo personas con depresión se han curado de la depresión con tratamientos de microdosis de 3 meses. Y no vuelven atrás. O sea, no vuelven a sentir este estado depresivo. Porque la sanación es más profunda, porque quizás salen a la luz, por ejemplo, las emociones que esa persona necesitaba sentir y liberar. Entonces, ya se genera la transformación, ya sea emocional, mental, energética también. Al estar trabajando con hongos, son unos seres que nos aportan también de su energía. Nosotros somos energía, además del cuerpo físico. O sea, esencialmente somos energía. Y esto influye en nuestra energía también. Entonces, bueno, ahí entro todo en un mundo más energético. A mí me encanta porque ahora estaba... Lo de la microdosis me parece fascinante, es decir, creo que, bueno, los ancestros de esto lo conocían, por supuesto. Mi pregunta es siempre, ¿cómo sabían cuál era la planta adecuada? Si por prueba y error iban muriendo, ¿no? Por intuición, porque ellos estaban súper conectados con la Tierra. Eso es lo que quería que me dijeras. Ellos estaban conectados con la Tierra todo el tiempo. Entonces ellos sienten el llamado también, porque estamos todos interconectados, ya sea con las plantas, con los hongos, con nosotros mismos. Solo que nos vamos desconectando, porque nos vamos desconectando de nuestra naturaleza. Bueno, nos van desconectando, ¿no? Es claro, en naturaleza, lo que hemos comentado antes, cada vez vivimos más apiñados, que me gusta, me encanta la ciudad, pero también a veces pienso y digo, pero es que no estamos en el día a día, no te da tiempo ni siquiera a pararte a pensar y a mirar un paisaje, es que es imposible. Sí, o a ir a la playa una hora a veces. ¿no? Claro. Nada, vas corriendo y no sabes para qué. Pues con la microdosis, digamos, te enfocas un poco, ¿no? Y tomas conciencia también de estas cosas. La gente digo Silicon Valley, por no decir otros sitios de alto rendimiento, pero ahí sí que lo utilizan y ellos tienen claro que eso les proporciona un enfoque diferente, ¿no? Claro. Antes has hablado de otro tema, que es de la glándula pineal, ¿no? Y claro, en lo que es la psilocibina o lo que son este tipo de hongos de sustancias en grandes cantidades ya pueden generar una especie de viaje, ¿no? Como sería macrodosis. La sustancia de DMT también, ¿no? El DMT también, que es la ayahuasca, ¿no? Claro, la ayahuasca tiene DMT también. Claro, leí, también siempre digo leí porque leí en un libro que les preguntaron, porque no sé si te lo digo mal, porque a veces me lío, pero decían que la planta ayahuasca es una planta muy compleja de conseguir, ¿no? Y que es para generar esta sustancia, o la DMT, es la mezcla exacta de unas plantas. Claro. No, y le preguntaban a los indígenas, hicieron como una búsqueda y fueron a ver el origen de esto, ¿no? De dónde había salido, ¿no? Sí. Y resulta que la probabilidad de mezclar estas dos plantas era una auténtica locura, y ahí empecé a leer más, porque digo, esto no puede ser, ¿no? Porque a veces, claro, yo siempre lo miro del plano, al final yo soy técnico, soy diseñador, ¿no? Y hago cosas técnicas, pero también me gusta crear cosas, ¿no? Por eso me interesan mucho los dos mundos. Y claro, me crea mucha curiosidad cómo esta gente, es que la probabilidad era una auténtica locura. Digo, ¿cómo puede ser que lo hayan hecho? Y le preguntaban y él decía, nos lo dijo la planta. Claro, exacto. Y me pareció, me encantó. La verdad que fue una locura. Es que esas son las conexiones que te digo que normalmente deberíamos tener, estar conectados con la tierra, con las plantas, con los seres humanos, poder tener hasta comunicación telepática sin la necesidad de hablar.
¿Tú lo dudas? No, que va. No tengo ninguna duda, pero claro, me parece curioso porque al final... Es muy curioso, sí. Lo estamos banalizando, pero claro, yo me hacía la pregunta, digo, a ver, ¿y cómo? Y antes de leer, digo, ¿y cómo puede ser? Porque pienso mucho y digo, ¿cómo puede ser que este tío sepa hacer la fórmula esta, ¿no? Pues claro, al final me lo ha dicho la planta. Claro. Pues no sé, porque yo me imaginaba probando ahí, muriendo uno, muriendo el otro. No, tú pruébalo ahí tú, mañana te toca a ti. No, pero al final lo hago un poco en broma, pero sí que es verdad que tiene que haber algún tipo de conexión. Porque si no, no ahí es está en donde digo que somos mucho más que un cuerpo físico. Somos seres energéticos, espirituales y estamos todos conectados. Entonces, esas son las filosofías más provenientes de la naturaleza. Y el DMT, esto sí que yo ya me pierdo, es una sustancia, ¿no? Que lo que te hace generar incluso una experiencia parecida a la muerte, ¿no? Porque, claro, ¿no? Entras en un estado de conciencia elevada, es así, ¿no? Exacto. Sí, y claro, y es una sensación como, bueno, cuando lo explican, también lo he leído, pero que te ves un poco desde arriba, ¿no? Y te da la sensación como de que estás muerto, ¿no? Incluso a veces, ¿no? Y ves planos un poco diferentes de la realidad, ¿no? Y le llaman viaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que me imagino que debe haber también mucho fake y mucho gurú fake que se inventa el viaje, sabes lo que toma y bueno, dice, he hecho un viaje tal y bueno, no ha funcionado. Pero entiendo que si lo haces en el sitio correcto, ¿cómo funciona esto? Porque ahí ya me pierdo, ¿no? Glándula pineal, DMT, a ver, explícame que yo no entiendo mucho. Bueno, el DMT realmente es una sustancia que naturalmente producimos en el cuerpo, pero que también la producimos en poca cantidad y también se bloquea gracias a ciertos componentes de nuestro propio cerebro. Pero que claro, podríamos producirla naturalmente. Si hiciéramos las cosas bien, buenos hábitos, se produciría en mayor cantidad y mejor. O sea, tendríamos mayor conexión todavía con esta sustancia natural. Me hiciste acordar a mi primera experiencia con psicodélicos, con el DMT, que intentaba recordar a ver cómo había sido mi experiencia, a ver si fue algo similar a la muerte, pero no lo veo como tal. Todo depende de cada experiencia también. Cada experiencia es diferente. O sea, tanto si tienes con DMT o con hongos en macrodosis, no son todas iguales y toda te va a traer un aprendizaje diferente. El lugar tiene mucha importancia, ¿no? Tiene mucha importancia el lugar, el ambiente en el que estás, con las personas que estás. Explicaba que, bueno, digamos, gestor es una palabra muy técnica para esto, ¿no? Pero la persona encargada, ¿no? El facilitador se le puede decir, o chamán. Gestor no, el facilitador o chamán, él, digamos que va generando un ambiente con la música. Que la música es un elemento muy importante, ¿no? Con el cual también nos dominan, ¿no? Y él pues va generando un poco como unas variantes y siempre intentan que el viaje acabe bien. Claro. ¿No? Que tiene un pico. Primero empiezas, luego va un poquito mal, por decirlo de alguna manera, o que entras en lo más profundo, un poco que te dé pues temor, y luego con la música pues acaba bien, ¿no? Me pareció también muy curioso eso. Claro. Yo con DMT he tenido solo una experiencia y fue 5 minutos, pero en 5 minutos fue alucinante lo que viví, parecían horas realmente. No tengo más experiencias que esa con DMT, tengo más experiencia con hongos. Pero sí, es fundamental el rol del facilitador o el acompañante, terapeuta. Hoy en día hay muchos terapeutas que acompañan sesiones hasta en hospitales en Estados Unidos que se están haciendo estudios con DMT, con MD y con hongos también. Se está estudiando todo esto. Es fundamental la sensación de seguridad porque ahí claro, hay diferentes fases, dependiendo de la medicina que utilicen, dependiendo de las fases que se van a ir atravesando. Por ejemplo, con los hongos sí que hay una fase en la que hay una subida de la sustancia, luego se hace una meseta y luego la bajada. Entonces, todo depende, también es cómo te va llevando y qué música. La música acompaña súper bien, son frecuencias que van también conectando a nivel cerebral y te hacen conectar también con memorias tuyas del pasado, de vidas pasadas también puede ser, cosas que necesites recordar y vivenciar o emociones que necesites experimentar. ¿Crees que se castiga crear? Porque creo que al final el resumen de todo esto es que se castiga el que seas creativo, de alguna manera, ¿no? Porque todo esto nos lleva a lo mismo, es decir, en crear, ya sea lo que sea, ¿eh? Claro. Porque al final cuando tú eres capaz de tomarte el tiempo en pensar
Y si dices que este tipo de sustancias te facilitan o te desinhiben mentalmente, ¿no? Para hacer esto, creo que al final todo va, ¿no? En que no crees nada, que te lo den todo, Claro. para que simplemente te dediques a consumirlo, ¿no? Y que tú no puedas pensar ni crear, ni mucho menos Sí, crear sí, una realidad. Creo que va Claro. un poco todo por ahí, ¿no? Tal cual. Es que sí, no le sirve a un humano empoderado, conectado con su autenticidad y su poder creativo, que todo está relacionado en lo energético, la glándula pineal, nuestra capacidad de manifestar en el mundo físico, porque al reconocerte también como un ser espiritual que podés materializar, también es conocer qué herramientas necesitas para esa materialización y cómo tenés que estar a nivel cuerpo y energía. Porque el intestino, digamos que es como el segundo cerebro, ¿no? Claro. De ahí va un poco todo el tema de la alimentación. La pirámide que tenemos convencional, personalmente, ya te digo que nunca me ha convencido, no sabía por qué, pero mi relación con la comida especial nunca me ha gustado. Claro. Pero luego la glándula pineal, ¿qué tiene que ver aquí? Es decir, ¿qué es, no? Porque La le glándula- llaman el tercer ojo, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Porque te Sí, permite sí, ver sí. una realidad diferente, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Cómo es? Sí, gracias a, por ejemplo, el DMT podrías conectar con estados estos alterados de conciencia y ver otras realidades también que estamos viviendo en varias dimensiones al mismo momento, solo que vemos esta, que es la 3D. Pero bueno, Pero esto de realidad alterada, ¿no? Es un poco lo que ves en las películas del chamán, ¿no? Adivíname qué va a pasar ahí. Empieza ahí con los ungüentos ahí, el tío a tope y ve cosas, ¿no? Claro. ¿No? Pues, y mucho, sobre todo la tradición vikinga, ¿no? Ellos estaban convencidos, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me gusta mucho de la sobre todo en la tradición guerrera, ¿no? Coincide que todos los pueblos guerreros que no estaban conectados entre sí, que no tenían absolutamente nada que ver ni por localización ni por época, todos pensaban lo mismo, es decir, ellos tenían claro que esta vida era un paso. Y que ellos tenían que luchar lo mejor posible para luego trascender de alguna manera. Porque, por ejemplo, para un vikingo no morir en combate no tenía ningún sentido. Es decir, el orgullo era pues morir combatiendo. Ellos tenían claro eso. Y la mística para ellos era importantísimo. Es decir, hacían ofrendas. Claro. La conexión con la naturaleza. Ellos estaban conectados. Claro. La honraban. Nosotros hemos perdido esa parte. Claro, ¿cuándo se perdió esto? Porque claro, es y curioso. Con el capitalismo y yo lo veo más como un desequilibrio energético. Todo se despolarizó más a una energía masculina, que en realidad no tiene nada que ver hombre y mujer. Todos tenemos ambas energías, femenina y masculina. Pero, claro, cuando la gente empezó a ver el poder que podía tener por el dinero y generar más dinero y esta ambición por el dinero, ahí empezó a generar este capitalismo y cómo poder tener a las masas controladas, ¿no? Para generar dinero a su favor. Y ahí no les convenía que estén conectados a la naturaleza, porque la naturaleza ya es abundancia de por sí. Y si uno está conectado con la naturaleza y fluís en ese ritmo, también porque la naturaleza lleva otro ritmo, más lento, más pausado, en vez de los del sistema o de las grandes ciudades, por ejemplo. Cuando uno está conectado con la naturaleza y consigo mismo y con el entorno, que es fundamental, o sea, la naturaleza es conexión también, como los hongos y el micelio de los hongos que están entreconectados entre sí, se ayudan con los árboles y las raíces de los árboles. El micelio es lo fundamental del hongo. ¿Qué es? Mira, si quieres, mira aquí. Bueno, esto lo simula un poco. Es como si fueran las raíces del hongo. Este es el fruto, por así decir. Es el cuerpo fructífero, se le llama, el hongo. Pero realmente el hongo va por debajo de la tierra, conectándose entre sí y siendo canal también nutritivo de todo lo que va conectándose entre los árboles, plantas. Entonces está todo interconectado. Esto habla de cómo es la naturaleza de por sí. Yo cuando veo esto, digo, ¿cómo puede ser que a alguien se le ocurra ir al suelo, tomarse un hongo y encima ver que eso le proporciona una capacidad cognitiva superior, ¿no? Claro, Por eso. Es que ahí es donde mi cabeza explota de alguna manera porque no lo entiendo. Digo, algo tiene que haber diferente porque no puede ser, porque es que esto no pasa hoy en día. No pasa, pero debería pasar. Y está en volver a conectar con nuestra naturaleza. Pero no descubrimos nada así, ni mucho menos. Esto
¿Cómo hacen esto? Es decir, esto tiene que, es lo que dijo este... Son estas conexiones a través de, por ejemplo, la glándula pineal, volviendo un poco al tema. La glándula pineal es la que te conecta más espiritualmente, energéticamente. Tenemos 7 chakras. Tenemos los chakras inferiores, primero, segundo, tercero. Están más relacionados con el afuera, con lo material, con la supervivencia. Tenemos el chakra corazón, que es como la conexión entre ambos mundos, ¿no? El espiritual y el material, por así decirlo, a través del amor. Que también, hablando de amor, se ha perdido mucho el amor entre las personas, el verdadero amor. Luego tenemos los 3 superiores, que están más relacionados con nuestros mundos más espirituales, nuestra conexión con lo superior, con lo energético, con Dios, con el universo, el cosmos o como quien le quiera llamar. Que esto es lo que no le sirve a la sociedad, que tengamos, digamos, conexión con nuestros chakras y abiertos, circulando la energía. ¿Por qué? Porque perdemos estas capacidades de reconocer esto como sagrado, como medicina, por ejemplo, o en darme cuenta de si esa planta me va a hacer bien o me va a hacer mal si me la como. Y bueno, si es medicina, que te va a curar o no, pero esto al final te va a hacer de algún modo que tu capacidad de percibir tu entorno sea superior. Claro. Es decir, que puedas, digamos, simplificando la expresión, disfrutar más de la vida. Exacto. Sí. Con un hongo, ¿no? Un hongo, o sea, hay bastantes formas de llegar a lo mismo. Vale, ¿y qué es lo mismo para ti? Esto de llegar a disfrutar la vida, estar más conectado, sentirme bien conmigo mismo, con mi entorno y tener mayor percepción o mayor claridad mental. ¿Qué opinas de Dios tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es? Yo opino que, bueno, o sea, yo creo en Dios, porque estás hablando pero no el de la religión católica. Claro, tú estás hablando de conexiones todo el tiempo, claro. ¿no? ¿Conectar sí. con qué? Bueno, por ejemplo, para mí es conectar con la naturaleza, es como conectar con esa energía superior que ya somos. O sea, todos somos Dios. Pasa que nos han hecho creer en un Dios ajeno a nosotros, de afuera. Todos tenemos esa energía superior, espiritual. De crear, sí, exacto. Todos tenemos esa energía creativa. Pero tenemos que conectarnos con eso que somos, o sea, con ese Dios interno que somos, con toda esa capacidad. Y a través de todas estas herramientas que se nos brinda de la naturaleza, podemos llegar a todo esto. O sea, no solo... Sí, la naturaleza es fundamental. Es fundamental en nuestra expresión como seres humanos, en nuestro mayor potencial como seres humanos. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Qué opinas? A aprender. Yo creo que hemos venido a aprender de nuestra propia experiencia y de la experiencia de lo que nos rodea, de nuestra interacción en este mundo, y a expandir la conciencia. Yo creo que hemos venido. Pero si nos quedamos en lo cómodo, en lo fácil, en no cambiar o en no evolucionar, ahí no hay aprendizaje. Hemos venido a aprender, ¿crees? Sí, o a expandir la conciencia o a desarrollar nuestro potencial también como seres humanos. Pero claro, tú entiendes que la vida que tenemos aquí no acaba aquí, ni mucho menos, ¿no? Claro, yo entiendo eso, sí. Que esto es una vida más. Que creo en las vidas pasadas y en las vidas futuras también. Si es que no nos iluminamos en esta vida o no llegamos a nuestro máximo... Esto es un poco relacionándolo con lo que hemos comentado de los guerreros, ¿no? Ellos, claro, vivían la vida de una manera mucho más intensa porque creían que no era la única, ¿no? Claro, y sí. Aquí, bueno, la tendencia actual, lo que nos explican un poco es que tenemos esta vida, cuídala, intenta vivir el máximo de años, que creo que hemos alargado la experiencia de vida, pero no la calidad. Eso ya es mi opinión. Eso, tal cual. Eso ya es mi opinión, ¿no? Creo que al final sí estamos llegando. ¿De qué sirve, no? Bueno, ahí es donde también tenemos que ver nosotros como jóvenes, en mirar hacia, por ejemplo, nuestros padres o abuelos, cómo están llegando a esa edad, con qué calidad de vida y si realmente queremos eso para nuestras vidas o no y cuestionarnos más las cosas. Como, bueno, creo que cada generación va aprendiendo de la generación anterior y esto es fundamental, porque si no, repetimos patrones limitantes. Sí, pero hay un artículo, incluso un libro, que no sé si lo prohibieron, me lío a veces con las cosas, que le preguntaban, hacían entrevistas a ancianos o personas que no les quedaba mucho tiempo de vida y todos coincidían en lo mismo. ¿En qué?
pues que se arrepentían todos de lo mismo prácticamente. El 95% se arrepentía de no haber dedicado más tiempo a ellos mismos, Claro. sobre todo, y a no haber tenido la valentía de afrontar la vida un poco con lo que ellos realmente hubieran querido, ¿no? Y sobre todo, casi todo desemboca un poco en crear cosas, ¿no? Claro. Pero claro, te lo pone muy difícil, ¿no? Y al final no te das cuenta, te pasas la vida trabajando o haciendo cualquier actividad que se te imponga, ¿no? Y no tienes tiempo ni siquiera para pensar ni disfrutar de tu entorno, ¿no? Y todos coincidían con lo mismo. Claro. Pero claro, luego es demasiado tarde para verlo, ¿no? Claro, Pero bueno. claro. Creo que esto de los condicionamientos y creencias limitantes están también para que uno diga en sí mismo, voy a cuestionar esto y voy a ir más allá. Y no llegar adulto y arrepentirse, ¿no?, a los 80 o 90 años. De hecho, creo que también la tecnología, a favor de la tecnología hoy, que tiene esta capacidad de informarnos de tantas cosas y tener a nuestro favor como, bueno, hoy en día el que no quiere aprender es porque no quiere, porque tiene a disposición un montón de herramientas. Sí, pero yo creo que la tendencia actual se radicaliza. Y con la IA más. Es decir, creo que hay ahora mucha más gente que a lo mejor dos generaciones o una generación anterior que quiere aprender y que se cuestiona las cosas y que en las redes tiene la difusión, digamos, para aprender. Lo que has dicho, no lo tiene todo al alcance de un clic. Pero creo que también hay muchísima más gente que directamente no se cuestiona absolutamente nada, ¿no? Porque está muy cómoda. Entrevistamos aquí a una persona que decía que cuestionaba todo esto, pero luego me hacía una pregunta y me dice, ¿pero tú crees que hay mucha gente que si le explicaras un poco la verdad querría moverse de donde está o preferiría no saberlo? ¿No? Porque al final es una comodidad cotidiana que hay mucha gente que se siente muy cómoda. Sí, sí, ¿no? sí, tal cual. ¿No? Porque ahora, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño que para ver una serie de televisión me tenía que esperar semana a semana para ver un capítulo de 45 minutos y lo esperaba y lo disfrutaba. Ahora es todo al alcance de la mano. Tienes todo, clics inmediatos, infinitos, ¿no? Puedes pasarte días mirando el teléfono sin parar. Y también me hace mucha gracia que al final, bueno, mi generación, yo ya tengo una edad y yo he estado sin móvil, ¿no? Y cuando ibas, por ejemplo, pues a un festival de música, a un concierto, tú no tenías para grabar. Claro. Ibas y disfrutabas del concierto. Ahora lo ves y está todo el mundo con el teléfono. Y digo, no sé qué sentido tiene eso, ¿para qué? Sí. Pero es que, claro, pero bueno, la tendencia es que actual. como todo, hay una polaridad. Entonces, o sea... se distancia de cada vez más, yo creo, ¿eh? No hay término medio. Sí, claro. Entonces es como el que quiere encontrar el equilibrio, bienvenido, pero el que no, también no se puede obligar a nadie a querer cambiar o a querer que tome conciencia. Yo creo que así como hay gente, mucha más gente dormida, que yo lo llamo un poco así, también hay mucha más gente despierta, gracias a todo este nuevo conocimiento como que está más facilitado. No nuevo, es conocimiento que está más al alcance. Y creo que hay mucha más gente consciente que quizás antes, que no se tenía, digamos, tanto acceso. Sí, pero se sigue catalogando de pirados, incluso de consumidores, por no decir la palabra, ¿no? A todo lo relacionado con hongos o con temas místicos, ¿no? Porque al final se ha encargado mucho, pues, lo que es la difusión cinematográfica de catalogarlo de esta manera, ¿no? Pero lo de la microdosis me crea mucha curiosidad, la verdad. Investigaré más sobre esto. Bienvenido cuando quieras aquí Bueno, yo solo acompaño el proceso. Y bueno, cuando tú quieras puedes venir aquí a informarte más, porque me gusta a mí mucho informar a las personas sobre las medicinas, no solo, bueno, ven y te digo qué tomar o como al final... No, pero tú haces un plan integral, por lo que Claro, veo, ¿no? exactamente. Nutricional, ¿no? Digamos, y medicinal, ¿no? Sí, exacto. O sea, medicinal, nutricional, también tengo otras herramientas más energéticas, porque también hay desequilibrios energéticos que si no se aborda la energía, a veces no hay... O sea, se puede abordar de diferentes formas. Por ejemplo, las plantas, al tomarte esta infusión, esto también te está abriendo a tu campo energético y emocional. Por eso a mí me gusta el contacto como lo más natural con las plantas o con los hongos. Quizás no lo comprendas muy del todo, pero al tener contacto con otro ser, ese ser también te va a despertar como sus capacidades o su propia naturaleza. Entonces... esto te va a ayudar a ti a conectar con lo que tú realmente estés necesitando también atravesar, sanar o experimentar. También por eso yo le llamo medicina consciente. Por un lado, por las medicinas más conscientes, que son para mí las verdaderas medicinas, las de la naturaleza,
que son las alineadas al ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza y hay leyes naturales que nos rigen, que nadie nos las enseñó en la escuela, en la universidad, en ningún lado, pero están. ¿Cuáles son? Bueno, la ley de la polaridad, la ley de la correspondencia, la ley de ritmo, hay varias leyes. De hecho, el Kybalión tiene, sí, ese libro... Pues el Kybalión también sale por todo, ¿eh? Sí. Kybalión, no sé, prácticamente... Bueno, es metafísica también. Me persigue, sí. Ah, bueno, invitación a leerlo entonces. No, no lo he leído, la verdad. Bueno, esos son sincronicidades que te van sucediendo. Cuando siempre te pasa algo o te llegan señales siempre de lo mismo o información. ¿De qué va esto? Las sincronicidades yo le damos a estar conectado o a ir estando conectado contigo y con lo que te rodea. Entonces, por ejemplo, no sé, tú tienes curiosidad por algo, ¿no? O curiosidad por las microdosis y te llega este libro del Kybalión y luego vas a la casa de alguien y ves el libro de nuevo o lo encuentras por allí y te resuena y hay algo dentro tuyo que te resuena, como eso, hay algo que me está llamando o interesando. Son conexiones que generas tú con el entorno o con cosas que necesitas quizás atravesar como ser humano y la vida, el universo te lo va mostrando en cierta forma. Pasa que uno está en verlo o no, o sea, uno decide, claro, ¿lo miro o me hago el tonto y no escucho esos mensajes y señales? ¿Y en qué consiste este libro? El Kybalión son estas leyes universales y naturales. Bueno, son 7, creo, leyes que rigen todo el universo. Entonces, son leyes básicas que todos deberíamos conocer. Ahora no voy a profundizar en cada una porque cada una es compleja y a la vez simple, o sea, porque no es tan complicado. Solo que sí, bueno, se necesita apertura de mente para comprender el mensaje. Y esto, por ejemplo, la ley de la polaridad es que este mundo en el que vivimos, esta realidad 3D, es bipolar. Es esto lo que yo te decía de energía femenina y masculina. Un polo, el otro polo. Y lo que se busca también, o sea, lo que el ser humano debería ir siempre hacia el centro, ¿no? Buscar el equilibrio entre ambas polaridades y no despolarizarse, porque al final es muy normal, ¿no? Como o nos polarizamos energéticamente, emocionalmente, en diferentes emociones. Pasamos del miedo o del enojo al amor, al éxtasis, la alegría, la felicidad y así, vamos de un polo a otro. A esto voy como un poco la ley de la polaridad que rige todo lo material, todo lo que es visible. Lo voy a leer. Llevamos más o menos 1 hora, así que iré finalizando, pero te haré 2 preguntas. Sí. De todas las plantas, ¿cuál fue la que más te sorprendió por las capacidades que tenía? O dime 2, ¿no? Bien. Pero entiendo que, claro, tú cuando empezaste a descubrir esto, ¿no? Me imagino que el resultado te debió sorprender de algunas, ¿no? Explícame alguna curiosidad, porque no sé absolutamente nada. El diente de león es una planta que es increíblemente medicinal. De hecho, es la que estás tomando ahora. Lo noto, estoy... Es una... Bueno, con las medicinas naturales también se requiere un tiempo. Pero es la que yo he descubierto como, wow, es una medicina casi gratuita porque crece por todos lados, por todo el mundo. No sé lo que es, no. Y de hecho, tú quizás la has visto como una hierba que crece entre otras plantas y así. Sí. Es la típica planta que tiene, es una florcita amarilla, hojas verdes y tiene el pomponcito blanco que tú lo soplas y larga las... Sí. Ese es el diente de león. Vale. Hay otras que son similares, pero bueno, esta planta es una planta amarga. Todas las plantas amargas son en sí depurativas y nos conectan con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque todo lo verde, por ejemplo, es bien amargo. Toda la rúcula, diferentes hojas verdes. Los sabores tienen ciertos poderes medicinales también. Lo amargo es también algo que necesitamos, que no hemos consumido desde que salió lo dulce, lo azucarado, lo salado. Yeah. Nadie más quiso consumir nada amargo, ¿no? Y esta planta es muy medicinal en todos los aspectos. Limpia nuestra sangre, nuestro hígado, intestinos, nuestro cerebro. Es la que yo utilizo sobre todo para los procesos depurativos de detox, porque es muy depurativa y realmente hace milagros también. Entonces, bueno, esta es una de las que más me asombró. Además por esto, ¿no? Que la tenemos al alcance todo el tiempo. No hay que gastarse 100 euros en comprarse la planta porque realmente está disponible.
¿Qué libro me recomendarías? Solo uno. Bueno, hay un autor que me gusta muchísimo, que es David Hawkins. Yo siempre recomiendo este libro, se llama Dejar ir. Pero bueno, la recomendación iría más... A ti te recomiendo más el Cabalión, por lo que hemos estado hablando. Pero me gusta por curiosidad. Sí, pero depende de la persona, es la recomendación según lo que esté atravesando. Para ti, ¿cuál es el más importante? Este libro, Dejar ir, me gusta mucho. Está escrito por un psiquiatra que habla de los niveles de conciencia y las emociones. Y cómo las emociones también nos hablan de nuestra energía, de nuestro estado de salud. Cómo, por ejemplo, al vibrar energéticamente bajo, vamos a experimentar emociones más densas como el miedo, la ira, la intolerancia. Lo que hace es crear conflicto también con los demás, con uno mismo. Y cómo podemos llegar a estados más evolucionados de conciencia con prácticas y con tomar simplemente conciencia de estas emociones y sentirlas. Es muy simple lo que él propone, que estas emociones tienen que ser sentidas para poder ser liberadas del cuerpo. Las emociones en inglés es emotion, energía en movimiento. Si no le damos ese movimiento y ese fluir a la energía, se queda estancada en el cuerpo y genera problemas físico, mental, o sea, va a generar ahí un desequilibrio. Entonces, si no les damos lugar, esto se estancan. Al darles lugar, liberarlas, uno puede ir ascendiendo en esta escala de conciencia o energéticamente y va a conectar con otro tipo de emociones. El amor, la paz, la gratitud, un estado más abierto, expansivo, comprometido con uno, con el otro. El libro se llama Dejar ir y es de Dr. David Hawkins. Me has convencido, ¿eh? Muy buena explicación. Sí, sí, sí. Ha sido un placer. Y habla de bioneuroemociones, cosas muy interesantes que te gustarían. Lo voy a leer mañana a lo mejor, si lo consigo. Súper. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, igualmente. Me ha encantado. Seguro que os ha parecido súper interesante. Gracias. Así que enhorabuena. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Gracias. Bueno, gracias.